agradeciéndole pues su apoyo a estas charlas, siempre con la buena disposición y la buena voluntad. Y pues muchísimas gracias y pues le cedo la palabra. Bien, muchas gracias, hermanita. Buenas noches con todos los que nos están escuchando. Y vamos a tocar un tema un poco difícil porque son situaciones que no se puede evadir la parte profunda de esta parte que el maestro me señala en los grandes mensajes, que es una obra muy importante porque son los grandes mensajes que nos está mencionando, ¿no? A diferencia del séptimo mensaje, que es la práctica, teoría y práctica de la yoga, que también es otro mensaje muy interesante e importante para la práctica, porque él nos dice de que la base de la iniciación es la astrología, pero de la práctica de la yoga también es la base, para que es un aspecto iniciático es necesaria la práctica de la yoga y de la astrología. Pero en esta parte que es la liturgia acuariana y el sacerdocio, porque vamos a tocar al sacerdote, ¿no? Como es un punto importante y básico en lo que es la ceremonia cósmica. Habíamos mencionado en unas charlas anteriores cómo se opera esto de la ceremonia cósmica. Lo que se necesita para poder desarrollar bien el trabajo mágico de lo que es la ceremonia cósmica, porque no es una ceremonia común y corriente, es una ceremonia que necesita el concurso de la parte cósmica para que tenga fuerza y poder como el maestro más bien lo manifiesta. Pero aquí el punto importantísimo de una ceremonia cósmica es el sacerdote. Él nos habla de que existen tres aspectos, y esto en los propósitos psicológicos nos dice de que hay la parte que responde a lo que es el el rito y el ritual. La diferencia de estos tres aspectos es sencilla. El rito es la estructura, la forma en la que se dan las cosas o la parafernalia para poder desarrollar ciertos actos. Ese es el rito, es la estructura, la forma. Pero cuando hablamos de ritual, significa el funcionamiento, el manejo, el desarrollo, la parte fisiológica de ese rito. Entonces, el rito y el ritual están bastante enlazados. Por eso es que cuando uno trabaja con un rito, tiene que tener toda la disposición basado en las leyes fundamentales. Y después tiene que haber el funcionamiento de ese rito que se convierte ya en un ritual. Pero quien hace este ritual es el sacerdote, el operador, y ese el maestro le llama el rit, que es la base fundamental. El rit maneja el rito y hace funcionar a la manera de un ritual. Entonces, estos tres aspectos hay que considerarlos siempre cuando se opera una ceremonia. Rito y ritual. El rito tiene que estar de todas maneras basado en las leyes fundamentales, las leyes cósmicas, las leyes universales. El ritual va obedeciendo esas leyes y el rit es el que hace el enlace entre el rito y el ritual. Entonces, cuando hablamos de la liturgia acuariana y el sacerdocio, vamos a ver aquí de que necesitamos comprender de que cuando hablamos de liturgia, esto es como un servicio a los demás, porque la liturgia significa el servicio al público o a los demás. Es una palabra que nos lleva a hacer una entrega del ser humano hacia los otros. Y de todas formas sigue un ordenamiento, sigue una estructura para poder realizar las ceremonias. En las ceremonias que tiene que ver con el Aquarius, en este caso en la orden del Aquarius, pues es una liturgia justamente porque hay un ordenamiento, hay una estructura de fondo,
para realizar esta ceremonia, que es una ceremonia cósmica. No dice el maestre una ceremonia terrestre, no dice una ceremonia humana, sino una ceremonia cósmica, porque tenemos que enlazarnos justamente con lo cósmico para que tenga un valor trascendental. Ahora, cuando nosotros trabajamos con la ceremonia cósmica de la Orden del Aquarius, el maestro dice, es una sesión de magia. Es una sesión de magia y se debe conocer la estructura, la liturgia de la magia. La tradición iniciática tiene 5 ciencias sagradas, que todos los hermanos de la GFU, de la Gran Fraternidad Universal, lo conocemos y lo sabemos. Las 5 ciencias son la astrología, la cábala, la alquimia, la yoga y la magia. Esto lo dicen en el propósitos de la magia, justamente el 20. Entonces, estas 5 ciencias, una de ellas es la magia. Y cuando uno hace la ceremonia cósmica, que es una sesión de magia, tenemos que entrar al mundo de la magia, ver su liturgia, ver su estructura, considerar todos los pasos que hace para la magia. Porque para que tenga fuerza, esa ceremonia debe basarse en lo cósmico, o sea, en el macrocosmos. A diferencia del microcosmos. Macrocosmos estamos considerando el zodiaco y planetas, y el microcosmos es el ser humano. Entonces acá hay una relación muy importante entre el macrocosmos y el microcosmos. Entonces la magia considera no solamente al hombre, sino también considera su entorno. Este ordenamiento, esta estructura, tiene que estar bajo ciertos principios. Y sabemos que la astrología, en este caso, como el maestro lo plantea, la cosmobiología, la arqueometría es una de las ciencias importantes que culmina todo el aprendizaje astronómico, astrológico, astrosófico y termina en arqueometría, o sea, lo arqueométrico. Entonces, tiene que estar basado en principios arqueométricos. Y el centro y la base de la arqueometría, que es la unión de todo con todo en una sola unidad, es el zodiaco, o sea, el zodiaco trópico y los planetas que emergen del zodiaco. Ese es el centro. De tal manera que el maestro también dice en una de sus obras que todas las claves para la evolución están en el zodiaco. Él dice todas las claves en el zodiaco para la evolución. Entonces hay que tomar en cuenta ese patrón del zodiaco trópico para establecer estas estructuras, incluso hasta arqueométricas. Esa llamada geometría sagrada parte del dodecaedro, en este caso, que es el mismo zodiaco, que tiene pues 12 sectores de arco que representan los 12 signos del zodiaco. Entonces el maestro nos dice en los grandes mensajes en la página 135, la base de esta liturgia nos dice que está compuesto por 7 partes que caracterizan los 7 dominios de vibraciones planetarias. Entonces él está haciendo la conexión de los planetas que tienen sus vibraciones particulares y que está estructurando en 7 partes. Si hablamos de los planetas, entonces tenemos que tocar y hablar de los signos, porque planeta y signo son una unidad indisoluble. Nos dice el gran Morin de Villefranche, planeta y signo es una unidad indisoluble. Si hablamos de planetas, hablamos de signos. Si hablamos de signos, hablamos de planetas. Entonces la ceremonia, la base de esta liturgia, está compuesta de 7 dominios de vibraciones planetarias. Entonces ya está tocando la parte que corresponde al cosmos. Ahora, en este gráfico que ustedes ven al lado izquierdo es una relación planetaria, zodioplanetaria tradicional, cuando no se tomaban en cuenta ni a Saturno, ni a Urano, ni a Neptuno, solamente hasta Saturno, que de alguna manera comenzó a ubicarse, muy interesante, el septenario, como ustedes observan aquí, se van ubicando en donde cada planeta tiene 2 polaridades y que empieza en el Sol y la Luna. O sea, los únicos, los luminares, no tienen doble naturaleza, pero sin embargo Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno sí. Tienen una polaridad positiva y una polaridad pasiva.
y se estructura bien ese septenario, encaja bien. Pero en el lado derecho ya vemos ya, considerando a los planetas descubiertos, Urano, Neptuno y Plutón, ya esto se va complejizando. Ya no son 7, ya serían 9. Y en total, tomando los puntos como puntos planetarios al Sol y la Luna, serían en todo caso 10. Donde ya al complejizarse, ya estos planetas tienen que estar involucrados en la estructura astrológica. Porque antiguamente la astrología helenística del siglo I, la astrología medieval, la astrología clásica, la astrología que todavía está en la parte de la historia, un poco con conceptos casi obsoletos, pues viene la astrología moderna, en donde involucran nuevos conceptos, nuevas formas de hacer que esa astrología tenga que superarse o trascenderse, que muchos no lo toman en cuenta. Pero para utilizar en ese aspecto de los 7 pasos que el maestro menciona, tomaremos esa astrología tradicional de esos 7 planetas. Y vamos a ver de que estos 7 planetas, que estamos ubicándolo aquí, y que hay una diferencia entre la visión antigua y la visión moderna, que no va a discrepar, sencillamente se complejiza, se hace más importante. Porque al ver ustedes aquí en este gráfico, donde ya se toma en cuenta al hombre, no solamente lo cósmico, porque un polo es lo cósmico y el otro polo es el ser humano, pues vamos a ver que también está representado aquí con esos 7 planetas que ya representarían los 7 centros nervofluídicos y que establece pues una relación entre Saturno, va ascendiendo Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, Sol y Luna, y con sus signos correspondientes, que también lo encontramos aquí en la árbol de la Cábala, y también en lo que el maestro plantea, pues en unos gráficos en el Yuga-Yogismo, que es con las glándulas y los plexos. Y que estos planetas que resuenan con estas glándulas y estos plexos van a determinar la evolución dentro del orden del Acuarios a través de los 7 centros y los 7 grados iniciáticos. Él dice en el Yogismo, en la página 212, que no hay que perder de vista que el soplo, o sea, el ritmo respiratorio, constituye el agente principal que permite la subida de la energía ígnea kundalini a los 7 centros, chakras, con el fin de lograr la liberación. Entonces, está estableciéndonos un mecanismo que ya no solamente parte de una ceremonia que se hace, ya es un trabajo interno que debe hacerse con la yoga, que es la base de las disciplinas iniciáticas, dice el maestro, la yoga. Entonces, ya con la yoga, ese ser humano, ese microcosmos, que es el que va a participar activa o pasivamente en una ceremonia, tiene que trabajar ¿para qué? Para encender esa energía ígnea a través de sus 7 centros, que le va a otorgar ciertos niveles de conciencia y va a permitir su liberación. Y acá la secuencia está, pues, de aparte de los planetas más lentos, Saturno hasta el más rápido, ¿no? En la secuencia de los centros nervofluídicos. Entonces, esta parte del ser humano es importante tomarla en cuenta porque al ver que son los 7 planetas, los 7 chakras y toda la simbología sagrada del número 7, resulta que hay una estrella que le llaman la estrella de los magos. Y de aquí salen muchas consideraciones de la astrología helenística y clásica, y también podemos tomarla en cuenta en muchos aspectos. Por eso que el maestro dice en la página 151 que hace una alusión a la estrella de los magos como símbolo de las vibraciones universales, como símbolo. Y sabemos que el símbolo representa una realidad, pero hay que saberla cuándo y cómo la aplicamos. Si este símbolo de las vibraciones universales lo aplicamos en tiempo real, entonces tenemos los tránsitos planetarios. De acuerdo a cómo queramos aplicar el símbolo, va a funcionar para lo que queremos hacer. Y el maestro dice ya en la página 237, en el Propósitos, tomo 1, dice, en fin, estas precauciones son muy comprendidas por los ocultistas. Cada hora está gobernada por los genios, es decir,
que las influencias particulares toman efecto en ciertos momentos del día y hora. Esto lo he tomado porque lo que quiero hacer entender es de que esas influencias cósmicas tienden a particularizarse, no pueden ser generales. Un planeta en un signo cualquiera es una significación general para los 30 o 40 o 50 millones de seres humanos sobre la superficie de la Tierra o una nación. No me dice nada si yo voy a tomar en cuenta solamente el planeta y el signo. Esas influencias tienen que ser particularizadas y eso se toma en cuenta cuando se establece a las casas astrológicas o el lugar o ámbito mágico donde se opera. Se particulariza, sea en el Perú, sea en la China, sea en Argentina, donde se haga, esas influencias tienen que particularizarse, porque el acto mágico toma en cuenta el tiempo, el ámbito real. Y toman efecto, dice el maestro, en ciertos momentos del día y la hora. Nos está hablando de tiempo. La hora, el día, el mes, el año es tiempo. Y el espacio, y él nos dice en el Yugo que el tiempo y el espacio están sumamente integrados. Entonces tenemos que considerar ese ámbito. Porque si no consideramos ese ámbito, entonces estaríamos nosotros desajustados prácticamente de lo que queremos hacer. Ahora bien, la ceremonia de la Orden del Acuarios es desde el punto de vista ceremonial, dice el maestro, una sesión de magia. Ahí tenemos que empezar. Eso lo dice en el Grandes Mensajes en la página 129. Es una sesión de magia, no es una ceremonia común y corriente ni religiosa, no, de magia. Y hay que entender la magia como él nos menciona que es el magisterio. Es el arte y la ciencia de manejar las fuerzas internas y externas para un objetivo común, particular o general. Entonces, el mago, cuando hace una alta magia, se corresponde con lo que es la teurgia. Entonces, aquí dice que se debe revisar, dice, las enseñanzas de la magia, las condiciones externas e internas de las operaciones mágicas para una sesión de magia, y más aún, en la sesión de magia que se hace en la Orden del Acuarios, que es la ceremonia cósmica. Si es una sesión de magia, por lo tanto, tenemos que revisar las veces que se haga, las condiciones externas e internas. Externa se refiere a la parte pues fuera del ser humano, que es el entorno, tiempo, espacio, e internas al mismo ser humano. Estas condiciones generales, ¿cuáles son? Disponer de las energías del universo. Entonces hay que conocer esas energías del universo. Conocer las leyes que regulan esas energías. Y dirigir esa energía cósmica como un fluido invisible para efectos y objetivos y metas específicas. Dirigirla. No solo se trata de conocer, sino captar y dirigir a un objetivo específico. Y también saber que las operaciones de magia constituyen una ceremonia y por lo tanto es una liturgia, porque tiene una estructura, tiene un ordenamiento, una secuencia, que en este caso se corresponde con los 7 principios universales de los planetas. Ahora bien, en el árbol de la Cábala, los hermanos que ya conocen un poco y que están en el sendero, pues ellos deben saber que existen 4 mundos. Estos 4 mundos es el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. O sea, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Donde estos mundos primero se emana, de donde emanan el pensamiento. Luego se crea algo, se forma eso lo creado y luego se actúa. Quiere decir entonces que estas energías cósmicas, estos fluidos invisibles tienen esa connotación donde emana, crea, forma y actúa. Y en la magia siempre se trata de dar una personificación a estos fluidos invisibles. Se les personifica se les pone nombre, grafía, para poderlos manejar y manipular, como se hace en la ciencia, ¿no? Tiene que darle nombre para poder utilizar y hacer las combinaciones. Entonces, en la Cábala nos dicen de que
el mundo de la emanación representa al mismo creador, a Dios, a Ili Contiquiguracocha, Keter, de acuerdo a lo que queremos nosotros darle nombre, a esa emanación. Al mundo de la creación en la Cábala le dicen que son el mundo arcangélico, donde están los arcángeles. Y en el mundo de la formación están los ángeles y en el mundo de la acción están los genios. En forma general, por supuesto. Los genios dependen de los ángeles de los arcángeles y los arcángeles del mismo nombre de Dios. Ellos hablan así. Entonces, estos fluidos tienen niveles. Entonces, en una ceremonia cósmica y en una ceremonia de magia y de alta magia, se está trabajando con estas fuerzas, estos fluidos. Por eso que en la ceremonia cósmica se invoca a los ángeles para que puedan venir y asistirnos. Y se invoca a los genios, los versículos de David. Se invoca a los genios y a los ángeles, que somos más cercanos al mundo de la acción. Esto nos hace ver de que se debe conocer, al menos el operador debe conocer cuáles son estos ángeles, cuáles son estos elementos, estos fluidos que tenemos que darles una personificación. En este gráfico ustedes pueden ver acá los 4 mundos que está asociado a Yod, He, Vav, He. Más información y más profundo pues pueden ver en el propósitos psicológicos cuando habla del misterio de la verdad, donde nos habla de la X, el gran Cronos, donde está estos 4 mundos y explica mucho mejor el maestro para que podamos entender esta interrelación. Bien, pero sigamos. Cada mundo tiene una personificación en razón a la inteligencia que lo asiste, o sea, la parte profunda que está motivando y moviendo ese fluido. Y hay 3 reglas en la magia. Dice la primera regla que ninguna operación mágica puede efectuarse sin que intervenga una inteligencia. ¿En qué sentido? En que está la parte profunda espiritual como esencia y luego como revestimiento es la propia energía. La segunda regla dice, ojo, observar el momento mágico, el cielo como parte de esta alta teurgia, según las reglas de la astrología. Entonces acá interviene la visión astrológica para aclarar en una operación mágica. Y como tercera regla, el operador conferido tiene que ser mediante una transmisión real. Entonces, miren, quiere decir que el sacerdote, el operador, el mago, tiene que conocer astrología. No solamente saberse los signos, el significadito, los planetas y nada más, no. Conocer la ciencia astrológica a profundidad. Por algo es el mago, el sacerdote. Si no, en todo caso, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podrías entrar a un laboratorio a hacer las diferentes operaciones químicas si no sabes ni siquiera los elementos? Creas una explosión. Y ese es el riesgo cuando se hace una ceremonia mágica si no conoces las reglas de la astrología para la observación del momento mágico. Y la tercera regla, el operador. No puede hacerlo cualquiera, tiene que haber una transmisión. No solo un sacerdote, sino también tiene que tener un permiso especial, una transmisión de poder. Si no, es una ceremonia común y corriente que no tiene efecto cósmico. Ahora bien, la ceremonia litúrgica se basa en estructuras de las operaciones mágicas que se llaman, que en la magia les llaman claves o clavículas de operación. Una de las más conocidas es la clavícula de Salomón, las clavículas cabalísticas, y en algunos hermanos de la fraternidad pues utilizan la clavícula de Salomón en el altar como símbolo, ¿no? Como un pantaclo. Claro, pero también hay que saber con qué cosa es, cómo funciona, qué dice, qué pasa, qué hago con esto. Estas clavículas no solamente son diseños pentaculares, talismánicos, sino que nos están diciendo cómo se debe hacer una operación mágica. Este siguiente cuadro, ustedes ven acá que en todos es el círculo y es el cuadrado en cierta manera, como algo que se va a repetir cuando se hace una ceremonia mágica o ceremonia cósmica. Y acá les pongo unos 2 más al lado derecho, pues para que ustedes vean que estos pentáculos
estas clavículas nos están diciendo cómo hacer una operación mágica y qué es lo que debo tener en cuenta para que esta operación mágica tenga su poder o su eficacia. Ahora bien, las clavículas o las claves para grandes ceremonias, más o menos son estos dos diseños. Dos diseños en la que en el centro debe estar siempre el operador. Y alrededor de él debe haber varios círculos que no necesariamente tienen que estar inscritos, o sea, dibujados, sino son actitudes, actividades que hace el operador, el sacerdote. Pero siempre tiene que estar orientado cualquier operación mágica hacia los puntos cardinales, hacia el este, el oeste, el norte y el sur, dependiendo también del tipo de ceremonia. ¿Y por qué hacia el este? Porque si tomamos en cuenta lo astronómico, que también es importante conocer, la Tierra va de oeste a este, porque es la Tierra la que se mueve, la que rota, no es el universo. Aparentemente vemos salir al sol, a las estrellas. Supuestamente podemos pensar que el cielo se mueve y yo estoy quieto, pero en realidad es la Tierra la que se mueve. Y su movimiento de rotación va del oeste hacia el este, o sea, el ser humano va al encuentro del Sol. No es que el Sol sale y va hacia nosotros vamos al encuentro de las fuerzas naturales. Por eso tenemos que estar mirando hacia el este. Pero en ciertas ceremonias, uno tiene que darse la vuelta mirando hacia el oeste, pero lo que recibe del este se voltea y da hacia el oeste. Miren, importante es este punto. ¿Ah? Yo recibo del este y me doy la vuelta y lo difundo hacia el oeste. Es lo mismo que hace el Sol y la Luna en sus fases. La Luna, en un momento dado, luna nueva, no se ve nada, está negro, porque está en conjunción con el Sol, recibe la luz y cuando esté luna llena, toda esa luz irradia hacia la humanidad. Entonces, es recibir y dar. Ojo, ese es recibir y dar. En la magia es recibir y dar. Hay otras ceremonias que uno puede estar orientándose hacia el sur o hacia el norte. Cuando se hace, por ejemplo, la purificación del aposento, se tiene que hacer las 4 puntos cardinales para hacer la purificación del aposento. Porque esa es parte de las clavículas de las grandes ceremonias. Tanto en ambos lados. Claro, difiere de acuerdo a la operación, ¿no? De acuerdo a la operación difiere un poco esto. Pues bien, vamos a ver ahora que el ordenamiento del ritual en un rito está basado, según el maestro, en 7. Porque él dice en la página 135, está compuesto por 7 partes, esta liturgia, que caracterizan los 7 dominios de vibraciones planetarias. Perfecto. Pero, ¿qué sucede aquí? En la liturgia tenemos primero los 7 pasos que hacen en el ceremonial cósmico. Primero es la conexión con lo divino. Eso es importantísimo. Y es a través de la oración de las 33 T's. ¿Ya? Esa es la conexión con lo divino. Eso es lo primerito que hay que hacer. Es como situarse aquí en el centro de la vida, el centro de las cosas. Primero tienes que conectarte con lo divino. Luego, en la magia, el sacerdote tiene que consagrarse a lo que está haciendo. Es un acto sagrado. Entonces el sacerdote se consagra. Este segundo círculo representa esa consagración del sacerdote. Representa esa consagración del sacerdote. Porque primero se conecta, luego se consagra. Y una vez que esté consagrado, entonces tiene que purificar el ámbito sagrado, en un templo, en un santuario, en el exterior, donde lo haga, en ese punto topocéntrico, tiene que purificar el ámbito sagrado que podría representar el segundo círculo. Y una vez que se purifica el ambiente, entonces ya viene la consagración general. Ya los demás, los asistentes, tienen que consagrarse también. Tienen la consagración general, que podría ser el siguiente círculo que estamos observando aquí.
Luego vienen las oraciones personales, o sea, la conexión con lo divino de cada uno de los participantes, y acá se incluye la oración universal y la invocación en fiestas especiales, épocas especiales, días especiales, los versículos de David, o sea, la conexión con la parte de los genios, que el maestro lo pone como el punto uno, que se anexa que en fiestas importantes, que es el día, digamos, la parte octava, y los cánticos, la parte novena. Pero después de esta ópera, de estas oraciones personales y la conexión con lo divino, viene recién la comunión. Y esta comunión es cuando uno comienza a integrar todo en los 4 puntos, y yo diría incluso hasta en los 8 puntos, comienza a establecer ese vínculo entre el cielo y la tierra a través del sacerdote. Entonces se da la comunión. Después de la comunión podría venir los cánticos y al final viene la execración, que este cuadrado representaría el volver otra vez a un nivel concreto, físico, después de haber hecho esa ascensión que se hace con todo el proceso mágico de esta ceremonia cósmica. Ahora bien, se dicen algunos, en algunas obras y a veces verbalmente, de que el maestre pues cogió de otros rituales, de otros ritos, y ya algunos deben conocer, y armó esta ceremonia. Claro, puede haber sido así, pero el criterio del instructor mundial, con ese Urano en el aguador, en su nacimiento, y ese Plutón en la octava en Cangrejo, en buen estado celeste, ¿no creen que el criterio de ese instructor mundial era suficiente para hacer este ordenamiento, así tomase de otras liturgias? No, él encajó, ordenó, y dio este trabajo como primer mensaje, porque se da en los grandes mensajes. Una ceremonia cósmica no va a hacer que uno se transforme. Crea un ambiente místico, un ambiente devocional, porque es un aspecto de la vida universal, pero no te transforma necesariamente. Transformación es a través de la práctica de la yoga. Entonces tu ceremonia que haces tiene más poder mientras tú comiences a crecer en la parte interna. Eso hay que tomar claro. No es que yo haga todos los días la ceremonia cósmica y yo ya estoy creciendo y estoy transformándome y estoy llegando pues a la parte más elevada, a la liberación. No, el maestro dice ahí que la liberación lo podemos conseguir despertando Kundalini, y no se despierta necesariamente con una ceremonia de magia. El fuego que tú generas puedes utilizarlo en actos mágicos para efectos específicos de cualquier índole que tú elijas. Y eso, en este caso, esta liturgia representa justamente eso. Ahora, cada paso de toda operación mágica solemne sigue esta secuencia litúrgica. Cada paso se analoga con cada fuerza planetaria. O sea, cualquier sesión de magia tiene estos pasos. Te conectas con lo divino, te consagras, purificas, se consagran los demás, establece un vínculo con lo divino, haces un contacto y luego hay una execración. Entonces el maestro viene y analoga, utiliza la analogía y la correspondencia para que cada paso de esto sea establecido con un planeta, o sea, lo conecta a un planeta, porque es la función que yo hago. La función que se hace tiene una resonancia con ese planeta. Y acá la conexión con lo divino, con Mercurio, por su simbolismo, el sacerdote se consagra con Júpiter, el ámbito se purifica con Marte, la consagración general con la Luna, la conexión con lo divino de todos es con el Sol, la comunión con Venus y la exaltación con Saturno. Claro, los versículos de David con Urano y Cántico con Neptuno. Entonces, hay un ensamblaje de los planetas a un procedimiento mágico. Y como las cosas actúan por analogía y correspondencia, cuando yo trabajo y estoy bien conectado con lo divino, Mercurio está timbrando, está resonando. Entonces, de alguna forma, esto va a hacer a los que están asistiendo, o incluso hasta el mismo operador, va resonando con sus plexos, con sus glándulas. No necesariamente con sus chakras, porque tiene que haber despertado la fuerza para que la flor se abra. O sea, no es que uno tiene los chakras ya funcionando, no, no. Están latentes,
Solo cuando despiertas esa fuerza y esta comienza a emerger, va abriendo flor tras flor. Recién los chakras están activos. Antes, no, antes solamente es plexo y glándula a un nivel físico. Entonces, no hay que confundir también esto, ¿no? Porque a veces se ve que, bueno, el Getulce es Saturno, por lo tanto, ya es Getulce y ya tiene el chakra despierto. Eso es falso, eso es una situación que no debemos permitir. Debe estar trabajando con su plexo y su glándula, pero para que despierte aquello y esté en el grado real de Getúlce, necesita indicadores que están muy claritos en el yuyo-ayojismo. Entonces, no hay que confundir ni tampoco desubicarnos cuando uno está en este trabajo espiritual, porque fácilmente podemos especular y desubicarnos, pues, ¿no? Bien, el inicio de la ceremonia mágica de la Orden del Aquarius, o sea, la liturgia acuariana, tiene aspectos previos, y el maestro lo dice en la página 139 de los grandes mensajes. Hay una ceremonia, la parte ceremonial tiene una parte preparatoria, antes de comenzar la ceremonia. Es una especie de introducción, como él dice, que coloca a la mente en un estado vibratorio adecuado para participar del acto, haciendo receptiva a las vibraciones espirituales. O sea, esa parte primera, preparatoria, porque vamos a hacer que las energías espirituales desciendan al plano físico, y esto es lo importante, miren. ¿Quién va a hacer que descienda eso? Por un intermediario que es el sacerdote. Él es el punto de enlace entre el cielo y la tierra. Miren qué importante y trascendente es un sacerdote, ¿ah? Ser el punto de enlace entre el cielo y la tierra durante ese sagrado oficio. Entonces, esa parte preparatoria es llamar a los asistentes, la cadena mágica, la oración universal, el acto de fe, las melodías del secreto eterno, etcétera. Entonces, recién empieza la ceremonia, pues, ¿no? Porque esta es una parte previa, una parte previa. Ahora entramos a la parte importante, al sacerdote, que acá hay, no sé si se ha ahondado un poco más en lo que es la función principal del sacerdote. Cuando hablamos de que es punto de enlace entre el cielo y la tierra, observen el gráfico aquí, las fuerzas cósmicas están arriba, las fuerzas telúricas abajo, y el ser humano se comporta como un transmisor o un punto bisagra entre lo cósmico, lo telúrico, o sea, entre las fuerzas del cielo y de la tierra, entre el yang y el yin. Es un intermediario. Por eso dice el maestro, enlaza entre el cielo y la tierra. El operador humano es el rit, que les hablaba al comienzo, la diferencia entre rito y ritual. Entonces, hay que tomar en cuenta la consideración del rit, o sea, el sacerdote. Y esto lo dice en el Propósitos tomo 1 psicológicos en la página 190, es muy esclarecedor. Dice, la realidad del trabajo mágico radica en la ley de causa y efecto. Miren, un trabajo mágico tiene que radicar en las leyes, en este caso de causa y efecto. Pero al descansar en el conocimiento hondo de las fuerzas superiores, el mago tiene acción real. Y esta realidad constituye el objeto de su ciencia, y el esfuerzo de trabajar en ese sentido se encuentra su culto y su ritual. Miren qué importantísimo y qué profundo. Eso es como es algo que todo sacerdote debe tenerlo pues bien impregnado, porque el trabajo que se hace es magia y va a tener realidad. Si yo conozco profundamente estas fuerzas, me apego a las leyes y lo hago constantemente. Entonces, al ser un punto de enlace entre el cielo y la tierra, el sacerdote establece esto, lo que vemos y que está muy bien explicado en los taoístas, en la cultura china, cuando habla que el cielo está arriba, el sur, la tierra está abajo, con sus tres líneas entrecortadas. En el lado derecho del gráfico está el fuego, en el izquierdo está el agua, y los intermedios, lago, montaña, viento, trueno. Si este ser humano se ubicase aquí en el centro, tendría una conexión con el cielo y otra conexión con la tierra. ¿Listo? Y cuando utiliza sus brazos, está utilizando el fuego y el agua.
Y si abre los brazos, entonces estaría reproduciendo el lago, la montaña, el viento y el trueno. De acuerdo a la ceremonia, uno va trabajando con estas orientaciones. Cuando se hace el Dalet, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Estamos jalando, extrayendo del cielo la energía e irradiándola. Y se hacen como una cruz, porque el Dalet es la puerta. Y el ser humano, el sacerdote, es la puerta para poder comunicar el cielo y la tierra. Es una puerta. Y eso es lo que tendría que comunicar. Entonces, este enlace entre el cielo y la tierra es muy importante. Dice que en el Propósitos tomo 1, página 41, la razón honda del ritual no es el procedimiento natural, sino es el control de la naturaleza a través del elemento creador propio del hombre. Entonces es el rit. Lo importante en una ceremonia es el hombre que hace, el sacerdote. No es ese procedimiento de la naturaleza, que están los planetas aquí y allá y toda la parafernalia cósmica. Es la parte creadora de ese hombre, de ese sacerdote, de ese mago, es lo importante en una ceremonia cósmica y en cualquier ceremonia mágica. Porque dice él que la magia, magisterio, consiste, miren, esto es importante, consiste en captar. Una vez que captas, canalizar las fuerzas radiantes, magnéticas, eléctricas, gracias a la ley de las afinidades, simpatías, analogías y correspondencias. Si ustedes han estudiado propósitos, el tomo 20 de la magia, vean que el maestro dice que para hacer que la circulación de la energía cósmica y utilizarla, tengo que seguir las leyes de las analogías y correspondencias. Eso lo trabaja muy bien el astrólogo, porque la astrología es netamente ciencia de los símbolos, y con mayor razón la geometría. Y luego nos dice en la página 198 que la magia consiste en la maestría de los elementos elementarios, elementales. Consiste en atraer y concentrar a fin de perfeccionar sus mejores fuerzas para dirigirlas hacia una acción más eficaz. ¿Acaso no es esto la ceremonia cósmica? ¿Acaso no es atraer, concentrar y luego dirigir las fuerzas a través del Dalet para una acción específica? Incluso el maestro dice, vean ustedes en los grandes mensajes, como que la ceremonia cósmica se puede orientar para otros objetivos, siempre para el bien. Él menciona así. Pues no solamente es lo que se hace comúnmente, sino también puede ser orientado como sesión de magia para otros efectos, siempre para el bien específicos. Pues dense en cuenta que esta es la parte importante y básica. Ahora, ¿qué dice el maestro? Los sacerdotes del Aquarius son iniciados. Y como todo el que actúa en un acto de magia o ceremonial, toma el nombre de sacerdote. Y luego en la página 132, las palmas del sacerdote abiertas durante el oficio divino dejan escapar un potente fluido tanto más cuanto que han sido consagrados. Entonces es el sacerdote el que tiene la opción de captar y canalizar. Y luego en la página 135 dice, es conveniente indicar que para oficiar la ceremonia cósmica hay que ser necesariamente sacerdote, ordenado, y por lo tanto, ya siendo iniciado acuariano, tiene que recibir un permiso especial, una especie de transmisión de poder para generar el derecho y la capacidad oficial. Entonces, no es solamente ser iniciado, sino hay que tener una consagración como sacerdote y encima tener el permiso, que es una transmisión que se da de poder de otro sacerdote. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, que es el rit, que es principalmente el ser humano, el sacerdote, el que hace esto. Pero para entender más el proceso mismo del sacerdote, que es el que canaliza los fluidos mediante el Dalet, y acá hay unos escritos que están en los grandes mensajes del maestre que habla sobre el Dalet, corto pero muy instructivo, lo lean ustedes, cómo hace, cómo se mueve, para que no haya ciertas deformaciones que se están haciendo algunas veces por las redes sociales, de ciertas modificaciones
que se hace no siguiendo exactamente lo que el maestre menciona. Claro, algunos dicen de que hay cartas que se le han indicado a cada discípulo, pero nosotros eso no podemos tomarlo muy en cuenta porque quién sabe de qué manera, de qué sentido y de qué forma. Porque cada uno puede recibir cartas particulares y decir, me ha mandado esta carta y yo hago esto. No, ¿qué dice en sus obras? Esa llave de plata. Y eso es lo que tenemos que fijarnos porque él es el instructor del Aquarius. Él es el maestre. Y es el que tenemos que seguir, es el centro mismo de la cruz del Aquarius. Bueno, es otro tema y otra situación que podemos tocar tal vez en otra conferencia sobre los grados iniciáticos y todo esto. Bien, entonces los fluidos son de tres tipos. Y eso es básico. Los fluidos terrestres, los fluidos humanos y los fluidos cósmicos. En los tres fluidos están las energías físico-químicas, de radiaciones, electromagnéticas, fuerza nuclear débil y fuerte. Al final, todas estas se agrupan en la energía que se llama energía vital, energía ki o prana. El campo unificado que entrevió Albert Einstein era pues justamente eso, que todas estas energías físicas tenían un conjunto, un halo, algo que los une, que es justamente la éter, es el ki, es el prana, es el chi, es el tam, es el kausai de las diferentes culturas. Pero en realidad pues son tres fluidos, terrestres, humanos y cósmicos. Eso es lo que tenemos que tener claro para la ceremonia. En la teurgia o alta magia se estudian estas fuerzas que se utilizan, siempre dicen ellos, de dos formas. Los fluidos o la energía del oficiante o del sacerdote puede actuar de dos formas, o sobre uno mismo y sobre los demás. Cuando es sobre uno mismo, entonces se está logrando el desarrollo de la liberación que les hablé al comienzo a través del ritmo respiratorio y todo el trabajo de la yoga, despertando esa fuerza electromagnética, dice el maestro en sus propósitos. Claro, cuando está trabajando con esa energía sobre sí mismo, que es lo que se debe hacer. Y luego cuando se hace sobre los demás, en ceremonias grupales, como la ceremonia cósmica, o rituales mágicos, se hace sobre los demás. Y los fluidos de la naturaleza tienen dos formas, en la Tierra y el sistema solar, o sea, casas y zodiaco y planetas. Esa es la forma como los fluidos van a ir actuando. Ahora, el fluido en el sacerdote, miren, o el oficiante en la teurgia o alta magia. Como hemos dicho que es una energía que tiene el ser humano y que debe aprender a canalizar, que muchas culturas le dicen el chi, los chinos, tam, los egipcios, kausai, los andinos, ki, los japoneses, etcétera, etcétera, puede ser usada de modo personal o ceremonial. O sea, en una forma microcósmica o también macrocósmica. Puede ser usada esa energía. El modo personal es para lo que les he mencionado, su trascendencia, para elevar esa fuerza ígnea desde la parte del polo especie al polo individuo, desde el plomo hasta el oro, que hay que hacerlo. Si no lo haces, no eres iniciado. Eso es claro, por eso que el maestro da esos tres niveles, el somático, el asomático y psiquicón. ¿Por qué? Porque hay tres niveles que avanzar. El primer nivel es solamente plexo y glándula. El segundo nivel es cuando despiertas la fuerza ígnea y eres un iniciado, y luego pasas a grandes iniciados. Habrá que ver si todos los hermanos que están en esta ruta del maestre, pues tienen esa capacidad del despertar de esa fuerza divina. Ahora, el modo personal es de beneficio para su trascendencia, y vuelvo a repetir que dice en el Yuga Yoga en la página 212, no hay que perder de vista que el soplo, la respiración, constituye el agente principal que permite la subida de la energía ígnea por los 7 centros. Entonces, tenemos que aprender pranayama. Y los pranayamas están dentro de ¿qué? De las 8 angas de la yoga, llaman y llama pranayama, y primero tienes que abstenerte, luego tienes que regular tu vida en base a los principios universales, luego tienes que aprender a respirar, capturar el flujo vital para tu desarrollo, el ritmo respiratorio. El oficiante o sacerdote en el ceremonial, que es una operación mágica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a captar y va a proyectar por las correspondencias estos fluidos cósmicos.
porque él no es dueño de eso, solo conduce la energía. Él puede ser dueño de su propia energía, pero no puede ser dueño de la energía cósmica, sino lo conduce, lo irradia. Por eso que el maestro dice en la página 130 de los grandes mensajes, en las ceremonias de alta teurgia pueden emplearse las fuerzas secretas hacia determinado punto, según la voluntad del mago, siempre para el bien. Entonces, como es un acto de magia, el mago puede determinar hacia qué punto, cuál es el objetivo, pero siempre para el bien, en una ceremonia mágica, en una ceremonia cósmica, incluso, se puede hacer todo ello. Ahora, de allí, por eso que en la magia se usan pues, los pentáculos, las sustancias, el tiempo y lugar, los instrumentos, etcétera, ¿no? ¿So pena de qué? De correr riesgos, porque si hay un error o una omisión o alteración de un ritual mágico, en este caso elaborado por el maestre, va a hacer que el operador, el sacerdote y los asistentes se expongan a la acción, dice, de potencias alteradas. Porque está manejando fuerzas cósmicas. Y si en un momento dado esas fuerzas cósmicas están en mal estado celeste, no va y está solamente captando tal cual está, Venus en el Escorpión, Mercurio en el Centauro, el Sol en el Aguador, etcétera. Yo voy a captar eso, acumulo y lo irradio, entonces, ¿qué está pasando? Y más aún, si el sacerdote no está en esa capacidad y disposición de ser un rid, entonces se está cometiendo un error por omisión o alteración. Y eso está exponiendo a él y a los que están de enfrente, o sea, todo el servicio que es la liturgia, a algunas acciones pues erradas. Porque en la magia se debe considerar forma, espacio y tiempo. El forma es el rito, el espacio es el templo y el tiempo es lo cósmico. Si no se considera lo cósmico, el tiempo y el rito, forma, espacio y tiempo, entonces estamos omitiendo o alterando o deformando. Porque estos fluidos son tan poderosos que el operador, el sacerdote, tiene que dirigirlos con inteligencia, captarlos con amor e irradiarlos con devoción. Si no hace esto, entonces, ¿qué se está haciendo en la ceremonia cósmica que el maestro ha planteado para esta era? Porque es una síntesis de todos los ritos y rituales de la antigüedad, esenios, druidas, etc. Y eso lo ha hecho él por el gran criterio que tiene como maestro de maestros. El sacerdote debe tener una condición especial en fuerza y sabiduría para usar la magia con amor y verbo. O sea, un sacerdote tiene que tener fuerza y sabiduría. Y hablo de fuerza, energía. Porque imagínense un sacerdote que no está bien de salud. Entonces, ¿dónde está la fuerza? Si un sacerdote no tiene mucha sabiduría, entonces, ¿qué está pasando aquí? Está alterando las cosas, está omitiendo o alterando. Y está haciendo un acto mágico. Eso es lo que hay que considerar como responsables de lo que se está haciendo porque son sacerdotes ordenados. En las ceremonias mágicas se exige condiciones cósmicas y a veces no lo toman en cuenta. Y esto yo les digo ¿por qué? Porque como he asistido también a muchas ceremonias, a veces al invocar, por ejemplo, a los genios, hacen la secuencia del 21 de marzo, Bejuel y así toda la secuencia, 21 de marzo. ¿Y qué pasó? ¿No vieron las efemérides que en ese año es el 22 o es el 20? Entonces todo tiene que correrse o ajustarse y no lo hacen. Sin embargo, están invocando a un genio que no corresponde ese día. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es una cosa repetitiva, sin conocimiento inconsciente? ¿Dónde está la revisión de las condiciones cósmicas? Cósmicas y humanas, por eso son aspectos que tienen que ver la parte cosmobiológica. Y tiene que particularizar en tiempo y espacio. Tiene que saber qué está pasando en ese momento, dónde, cuándo, cómo. Si no, los efectos de esa ceremonia son nulos o insuficientes y no pasa nada. Llegamos sencillamente a ciertos ritos como
bueno, algunos órdenes como la masonería y otros que solamente son situaciones repetitivas, sin ningún fundamento, sin una parafernalia solamente externa, es decir, simbólico. No podemos caer en eso, pero estamos cayendo. Ahora dice, la magia del sacerdote no puede alterar el orden cósmico, claro, no va a alterar que ese Venus en el Escorpión esté en destierro o Mercurio en Centauro esté en destierro, no va a alterarlo, pero sí puede conducir o aminorar sus efectos, contrarrestarlos con amor, inteligencia y fuerza. Y acá viene el punto de discusión, que por qué la mujer no puede ser sacerdote. Miren, el sacerdote tiene una estructura como oficiante y debe responder a los principios de correspondencia y polaridad. El sacerdote, varón o dama, tiene que responder a estos principios de correspondencia y polaridad. Pero el maestro dice que la energía sigue las leyes de la forma. Miren, la energía sigue las leyes de la forma. Una forma específica te da una forma de energía. Un cuadrado es una forma cuadrada. Pues un círculo, la energía circula. Una línea, la energía se difunde. Y que la correspondencia se dé en el sentido de la analogía. La analogía me va a permitir entender cuál se corresponde con cuál. Ahora, las polaridades en el ser humano son yang y yin. Tomemos en cuenta el concepto de los chinos taoístas, que son la polaridad yang y la polaridad yin. Entonces, en el varón, el interior es yin y el exterior es yang. En la mujer, el interior es yang y el exterior es yin. Entonces, ya que hay una diferencia opuesta pero complementaria. Por eso el maestro dice, no es cuestión de superioridad, sino de polaridad. No es más el varón que la dama, viceversa. Simplemente es polaridad complementaria. Ahora bien, cuando tenemos aquí el ceremonial cósmico, dice el maestre, como todas las misas o ceremonias de esta índole, esto es básico que se entienda, de esta índole, puede ser celebrada solamente por un ser de género masculino, no por razón de superioridad, sino de polaridad. Grande mensaje 136. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ceremonias que el varón puede hacer y hay ceremonias que la dama puede hacer y que el varón no lo puede, por polaridad. Pero esta ceremonia del Aquarius, por eso dice acá, de esta índole, no lo puede hacer la mujer, la dama, lo femenino, sino lo masculino. Pero vuelvo a recalcar, no por superioridad, sino por polaridad. Expliquemos por qué. Miren, tengamos esto. El sacerdote oficiante debe ser de polaridad yang en ceremonias de esta índole, ceremonia cósmica Aquarius, o sea, en ceremonias de irradiación. Porque el ser humano, o sea, el sacerdote yang, varón, tiene que captar las fuerzas cósmicas que son positivas, siendo él de polaridad positiva, para atraer por semejanza las fuerzas del cielo e irradiarlas a los demás a través del Dalet. El sacerdote oficiante debe ser de polaridad yin, o sea, una sacerdotisa, en ceremonias mágicas de acumulación y potenciación telúrica y elevación personal o grupal. O sea, la mujer está apta para captar las fuerzas yin e irradiarlas, pero no el varón, no por superioridad, sino por polaridad. Pero en la ceremonia cósmica, por eso el maestro dice, de esta índole, no podría ser la mujer la sacerdotisa porque no podría captar las fuerzas o las capta y las alteraría, porque no hay la semejanza en que la parte positiva, el yang que es positivo puede concentrar, atraer, irradiar. No lo podría hacer o lo haría insuficiente o alterado. Y si a eso se suma que se desconoce el ambiente cósmico, se desconoce todo lo que hemos hablado anteriormente, entonces, ¿qué llegaría a las personas? Entonces, por amor a las personas, uno tiene que aprender a respetar la polaridad. Claro, en la magia, que no se toma en la GFU solamente la ceremonia cósmica, podría haber otras ceremonias donde sí la mujer tiene que ser la sacerdotisa y no el sacerdote, no varón, sino dama, por polaridad. Porque si ustedes observan en este gráfico, el lado derecho, el cielo es yang
las tres líneas continuas, y la tierra es yin. Entonces, en todo hay que considerar estas polaridades. La mujer, la sacerdotisa, es fuerte en la tierra, acumula. El varón es fuerte en el cielo. Son complementarios. Son complementarios los dos, no son opuestos. Aparentemente, pero se complementan. Y más aún, si tomamos en cuenta el varón, y esto lo vamos a considerar aquí. Miren. Hay que indagar un poco más, y la cultura china tiene mucho de esto y bastante enseñanza en cuanto a la polaridad. Acá observen ustedes que la energía desciende del cielo a la tierra a través del ser humano por el lado externo, por la parte yang, y llega a la tierra, se comunica con la tierra, pero por la parte yang. Y la energía de la tierra asciende por el interior, que es yin, y se llega al cielo por la parte de la palma de las manos hacia el cielo. O sea, hay una comunión entre el descenso por la parte yang, del lado yang hacia la parte yin, y el ascenso del yin a través del lado yin, que es la parte delantera, hacia la parte yang. Incluso también se polariza, la parte de arriba es yang, la parte de abajo es yin, la parte derecha yang, la parte izquierda yin, la parte anterior es yang, la parte posterior es yin, la parte proximal es yang, la parte distal es yin, etcétera, etcétera. O sea, vemos aquí, polarizamos cada partecita del ser humano, siempre vamos a encontrar un yang y un yin, polaridad. Cuando juntamos los brazos, las palmas, tenemos un lado yang, un lado yin. De tal manera de que si no consideramos las polaridades, entonces cuando se hace magia, se puede estar alterando las cosas, los principios básicos de la magia. Bien, vamos a ver aquí este. Entonces ya estamos viendo de que hay ceremonias mágicas para el varón y ceremonias mágicas para la mujer. La sacerdotisa y el sacerdote. De esta índole, la ceremonia cósmica es para el varón porque tiene que captar y radiar. Eso lo está diciendo el maestro, y en la magia se toma en cuenta también lo mismo. Entonces, una sacerdotisa no puede hacer, no es que no pueda física, lo puede hacer, pero corre el riesgo de no producir lo que sea el objetivo en sí, de crear cierta alteración y de no tener pues el efecto que quiere el maestro en una ceremonia cósmica. No por superioridad, sino por polaridad. Vuelvo a repetir para que las damas no se sientan limitadas. Las damas y el varón pueden alcanzar hasta todos los grados de la iniciación, dice el maestro, en esta era, sí, lo pueden hacer. Pero cuando se trata de hacer magia, en este caso la sesión de magia que es la ceremonia cósmica, pues el varón tiene que hacerlo, la mujer no, porque puede haber esta situación. Lo pueden hacer y creo que lo están haciendo, sí, pero no tiene el alcance, la eficacia que se necesita de acuerdo a lo que el maestro está exponiendo. Ahora, en cuanto a polaridad, ¿qué es lo que hace la parte masculina? Pues la parte masculina acumula y es receptivo en lo interior. La parte interna acumula y es receptivo, pero en el exterior irradia, explosiona. Lo femenino acumula y es receptivo en el exterior, irradia hacia el interior, potencia e implosiona. Se hace lo opuesto del varón. Entonces, cada uno tiene su propia fisiología, su propia energía para hacer trabajos específicos. Claro, es importante que cuando el sacerdote está haciendo la ceremonia, participa en los demás hermanos que están ahí, pues una mujer, de tal manera que ella es el soporte mismo de lo que él está haciendo, pero para irradiar tiene que hacerlo el varón, porque eso es lo que está mencionando el maestro. Podemos considerar de que el sacerdote es el centro del templo, no el templo, el centro del templo. Y la sacerdotisa es el ámbito, es el templo mismo. El sacerdote es el cuadrado y la sacerdotisa el círculo. Ambos harían la cuadratura del círculo, el pi, que es 3.1416, o traducido en geometría, a Elohim. O sea, los constructores, las fuerzas que construyen, emanan, crean, forman y actúan.
De tal manera de que los dos son iguales, solamente que para cada función tiene uno su derecho a hacerlo por fisiología y por polaridad, solamente en ese sentido. Y vamos a ver aquí que estas dos personas que se encuentran acá, dos seres humanos, también corresponden todo su formación fisiológica y energética a la polaridad. Si ustedes revisan, o algunos que conocen la acupuntura china, van a ver de que para hacer la sanación en la acupuntura china, todo se maneja por polaridad, yang y yin, plétaro o vacío, los órganos yang, los órganos yin, los canales incluso que circulan la energía por nuestro cuerpo, cuáles son yang, cuáles son yin. Y lo interesante de esto también es de que el canal que corresponde, miren, que el canal que corresponde a la parte central del varón, la parte posterior, perdón, es de característica yang, es el vaso gobernador, es el controla todas las energías yang del cuerpo. Y el de la parte delantera es vaso concepción, que controla todas las energías de la parte delantera. Y existe un canal que llaman el canal Chungmo, que es el canal que atraviesa la columna, lo que los hindúes llaman la Shushuma, donde el Kundalini tiene que ascender. Entonces los chinos también tienen su polaridad, tienen la parte positiva en la parte de atrás, la negativa en la parte de adelante, tanto el hombre como la mujer. Y cada uno de los canales que circula en nuestro cuerpo, pues tiene una conexión con el vaso gobernador o vaso concepción, que son los reguladores básicos. Y de ahí surgen los 60 puntos antiguos, que son yang y yin. Es decir, toda una ciencia de la energía, los chinos lo han desarrollado muy bien. Incluso estos 8 octogramas, que es el Pacua, cada uno tiene relación con los vasos maravillosos, que ya no son más allá de los 12 canales, existen los vasos maravillosos, que son 8, y que están correspondiéndose con cada uno de estos. Entonces, si eso funciona fisiológicamente, para un acto mágico hay que considerar esa fisiología, esa energía, para poderla manejar. Si no, podemos caer en un error, o una alteración, una omisión, o sencillamente una situación inofensiva que no tiene ninguna repercusión en lo que se quiere hacer. Entonces, dense cuenta cómo es importante el sacerdote y la ceremonia en la parte cósmica. Bien, hermanos, ojalá que esto les haya ayudado o esclarecido algunas cosas. Hay mucho que escarbar, hay mucho que rascar en todo eso, compenetrarse, y eso tenemos que entrar en la parte de la magia, de la astrología, de la alquimia, de la yoga, y esto es nunca acabar, porque es un conocimiento que el maestro nos pone en sus obras y que hay que estudiar y vivirlo, no solamente ser teórico, sino también introducirse en la vivencia de cada uno de esos elementos. Bien, queridos hermanos, les agradezco mucho su paciencia de lo que he expuesto, y ojalá que esto tenga algunos frutos. Muchísimas gracias. Pax, hermanos. Muchas gracias, maestro. Hay algunos comentarios en el chat. No sé si quiera usted leerlos o quiera que se los leamos, como usted nos diga. A ver, me los lees tú, por favor. Sí, comentan, bueno, primero el hermano Leo Zuni nos dice que si podría dejar en el WhatsApp esta presentación y le agradece. El maestre no es un escritor, es un compilador de la sabiduría de los hombres y mujeres más avanzados. Él también nos comenta. No sé si hay esa posibilidad de compartir la presentación, maestro. Yo creo que sí, como tú esto lo grabas y luego lo subes, creo, a YouTube. Me parece que por ahí una vez que lo subas, se puede compartir con los hermanos. Así Muchas como gracias. el anterior también está, ¿no? Sí. Porque esto es para que conozcan todos, para que el mensaje del maestro sea así de genuino y sea bien pegado no a la letra, pero sí a la enseñanza del maestro. Hay otro comentario, le dicen, dice, estimado maestro, he estudiado acupuntura por 15 años, remitiéndome a su comentario yin yang, y sin embargo a cada yin y yang le corresponde también un tanto activo e utilizable de su opuesto. Así en sus canales meridianos tienen puntos que corresponden para usarlos aún,
si son opuestos. Es decir, también un canal de cualquier elemento tiene puntos usables de otros. Lo que usted ha hablado es sabio y hermoso y sin embargo aún vendrá aún más allá y su mayor entendimiento. Bueno, es un comentario. Claro, sí, no tiene razón. Yo, por ejemplo, practico y tengo bastante experiencia en acupuntura china, soy profesor de acupuntor, también homeópata, entonces conozco muy bien toda la profundidad de la filosofía china taoísta, ¿no? Y tiene razón, cada canal tiene puntos que corresponden con los 5 elementos y otros elementos muy importantes, muy interesante, y creo que es una enseñanza importantísima en los colegios iniciáticos, el taoísmo, porque maneja todo lo que es la energía. Y es lo que el desarrollo interno tiene que ver con energía. La Hatha Yoga, que es la ciencia de la energía, tenemos que conocer los canales que son los nadis, lo que los chinos llaman meridianos, los hindúes le llaman nadis, los 3 nadis principales, los 8, es decir, es parecido, pero para entender a los nadis tenemos que entender también un poco la cultura china. Imagínate, en el Yugya Yokimo el maestro habla de los panchavayos, que son los 5 aires vitales, para el despertar. Los chinos te hablan de las 5 energías, la Wei Chi, la Son Chi, la Yuen Chi, etcétera, etcétera. Entonces son culturas que nos dan aclaración si las estudiamos a profundidad, no solamente cosas generales, ¿no? Bien, hermano. Muy bien. María del Carmen Aguilar pregunta, buena noche. La canción del secreto eterno, ¿de dónde proviene y por qué solo se utiliza los domingos? ¿Quién la canta? Eh, es una pregunta, maestro. Bueno, esa canción, exactamente no sé quién la ha compuesto, pero supongo que es una persona muy inspirada. Y si se ha tomado para que eso sea un ambiente espiritual en la ceremonia cósmica, me parece adecuado y está bien, ¿no? Habría que introducirse, investigar quién lo hizo, qué inspiración tuvo, para poderlo absorber con plenitud, lo que significa, y que si está utilizándose, pues en buena hora, porque también hay otras melodías muy maravillosas que también se puede usar, pero en una ceremonia cósmica, si está usándose eso, en buena hora se puede usar porque me parece interesante, pero no sé exactamente quién lo ha compuesto. Eso creo que en internet se puede buscar muy bien eso para aclarar esta pregunta. Maestro, agregando esta pregunta, según el maestre, ¿la melodía que él utiliza es la pura música o ya tiene un canto en la que él, en su autenticidad, utilizaba para el ceremonial? Hasta donde yo sé es la melodía. Algunos utilizan también el cántico, pero creo que es la melodía porque él menciona en los gran mensajes que es la parte, la melodía que hace que uno se eleve el estado mental a un cierto grado vibratorio. Entonces me parece que es la melodía. Comentan por acá, dice, todo muy interesante, es mucha información, sin embargo, poco a poco la voy recibiendo. Bueno, le agradecen, Miriam, muchas gracias. Yadira, gracias, maestro. ¿Cuáles libros sagrados ocupaba el maestre en la ceremonia cósmica? Están utilizando la Biblia, pero algunos están utilizando otro libro sagrado. Esto porque la conexión que tuvo a través de su primer discípulo fue una cuestión un poco que tenía que ver con la religión cristiana y además el conjunto de personas son católicas. Por esa razón se utiliza la Biblia, ¿no? Como libro sagrado. Pero imagínense haciendo una ceremonia en la cultura china, pues habría que utilizar el libro sagrado de los chinos o de acuerdo a la cultura en que estemos, ¿no? Esos detalles ya la responsabilidad del operador, del sacerdote, tiene que considerarlos también, porque no sería muy armónico utilizar un libro sagrado cristiano, por ejemplo, en la China, ¿no? Habría que tomar en cuenta eso también. Muy bien, hay otro comentario, dice, exacto, para entender uno es más fácil si entiendes otra. China, taoísmo, India, hinduismo, etcétera. Mil gracias. Eh, ya aquí hay un comentario, maestro, que dice, el hermano Leo dice, la letra es del hermano Parchés. Ah, qué bien. ¿Sí? Apunten todos eso. Luz Cano comenta, mucha información, pero lo importante que estoy aquí aprendiendo de ustedes. Gracias, maestro Mario.
María del Carmen, muchas gracias por su compartir todo su conocimiento. Estuvo muy interesante y de mucho aprendizaje el tema. Muchas gracias, maestro, Ok, por transmitirnos estas enseñanzas PAX. Héctor Peñalosa. Muy interesante, maestro, la verdad que muy completo. Muchas dudas que se tenían, sobre todo en la parte de la mujer, si puede ser o no ceremonial cósmico. Ya está muy, muy esclarecido. Y también lo interesante, bueno, sé que por los tiempos, ¿verdad? Pero nada más también esclarecer un poquito más, si puede brevemente, lo de la Dalet, que ya nos había comentado un poquito la vez pasada, hacia el oriente o hacia bien, el occidente. bien. Si tomamos en cuenta lo que el maestro dice, es que uno, el Dael lo hace hacia el oeste, donde están mm, los asistentes, ¿no? Porque si es una puerta en la que se abre, entonces uno toma eso del este y lo vierte hacia el oeste, sigue los principios de la magia. Hay rituales o hay ceremonias en que uno lo hace para el norte y para el sur, claro, no la ceremonia cósmica, sino otras ceremonias mágicas, incluso también algunos rituales que hay en la masonería del rito Aquarius, en la cual estoy trabajando, pues ahí se tiene que tomar energías de otros puntos cardinales, pero en este caso la ceremonia cósmica se toma del este y se da hacia el oeste. Y es a través del Dalet que uno utiliza como puerta para irradiar esta energía. Muy bien, gracias, maestro. Dice María del Carmen, ojalá y nos pudiera hacer favor de compartirnos acerca de los grados iniciáticos y las cámaras. Ya, yo creo que para el siguiente mes, si es que ustedes tengan a bien, podríamos preparar algo sobre los grados iniciáticos, bajo siempre la visión del maestro Ronald Ferrer, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Eh, ¿Podría ser? Muchas gracias, maestro. Claro que sí, programamos y dice, también compartir, de Alessandra, también compartir que la mujer es magnética y la naturaleza del hombre es eléctrica. Son complementarios, por eso cada naturaleza con sus respectivos trabajos cósmicos. Sí, eso es cierto. Los dos unidos hacen la parte electromagnética, porque también la elevación de la Kundalini tiene que estar emparejado con la parte positiva y la parte pasiva, o sea, vaso gobernador, vaso concepción, ida y pingala, ¿no? Pero una vez que los dos se unen, surge algo. Entonces, si el hombre y la mujer se unen espiritualmente, entonces va a surgir algo interesante porque ya está uniéndose el cielo y la tierra en el hombre. Y lo importante también es aquí de que cuando se une el cielo y la tierra por diferentes formas, en el hombre estamos uniendo el cerebro, la parte generadora en el corazón. O sea, estamos haciendo que el ser humano se vuelva un bebé en el corazón y en el amor. Y eso tiene que implosionar y explosionar, porque el cielo y la tierra se unen en el hombre, a través del hombre. Entonces uno tiene que ser digno de esa unión cielo-tierra y no perturbar. La perturbación me refiero si es que no hace llama, ni llama, ni asanas, ni pranayama, ni pratyahara, ni concentración ni meditación, porque estaría alterando. ¿Cómo voy a hacer una ceremonia si yo estoy un poco inadecuado en mi fisiología, mi alimentación no es la adecuada, mi mente está en otras cosas, entonces estoy alterando y no hay unión cielo-tierra, no soy un sacerdote, sería un pseudo sacerdote. Hay que tener cuidado, todos los hermanos que son sacerdotes, tienen que tener cuidado a quién preparan y a quién dan esto, porque ellos se responsabilizan por karma de lo que están haciendo. No se trata de que sea por compadrazgo o porque el hermano tiene muchos años ahí y que es necesario. No, no. El guerrero se ve en la guerra. Si ese hermano conoce las 5 ciencias sagradas y las vive y tiene todos los indicadores que el maestro dice, entonces ahí estoy. Pero si no, entonces se está deformando la enseñanza del maestro. Por eso esa parte quiero tocarla cuando hablemos de los grados iniciáticos, tal vez en el siguiente mes, ¿no? Porque es un poquito delicado, quizás va a producir ciertas cosquillas en algunos hermanos, pero me parece que es necesario para que se entienda al maestro qué es lo que vino a decir y hacer, ¿no? Y no se esté alterando con el paso del tiempo.
Comenta aquí el hermano Leo, dice que en la foto aparece el maestre haciendo la Dalet hacia el oriente. Claro, pero como le digo, uno abre la puerta para tomar del este y la puerta la voltea para dar, porque es recibir y dar. Entonces, si es al oriente, tú tienes que captar y tienes que voltearte para dar hacia el oeste. Es la función básica, dar y recibir. Recibes y das. Y la puerta es el Dalet. Margarita González de la Piedad nos dice, la música del Secreto Eterno es de Hugo Avendaño. Los Rosacruces la utilizaron para iniciar su ceremonial. El maestro Estrada le cambió la letra pasándola de un sentimiento humano a un sentimiento divino. Ajá, ya nos están aquí aportando, aunque usted no dice que la autenticidad era únicamente la música, ¿verdad? La melodía, lo que se utilizaba. Claro, en lo posible hay que ajustarse a lo que el maestro como instructor mundial ha dado, ¿no? Hay algunas, en la periferia se puede hacer algunos pequeños cambios, pero sin variar los principios. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Porque si variamos los principios, entonces ya no seríamos otra institución formada aparte de la Gran Fraternidad Universal o de una de la Aquarius. Como por ejemplo, si les digo, si yo voy a la China y utilizo la Biblia, no saben ni castellano, tengo que usar un libro sagrado de esa cultura. Pero no estoy alterando ningún principio porque está utilizando su libro sagrado. O sea, en este sentido, me parece que sí se puede hacer esas flexibilidades, pero sin variar los principios. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, queridos hermanos. Yo quisiera hacer una pregunta. Muy interesante todo lo que está hablando el maestro, ¿verdad? El maestro, pero también tengo una así duda, ¿verdad? O sea que aquí siempre lo que he escuchado también con el maestro Carlos sobre el puente que se hace, bueno, el puente que se hace cuando se está haciendo el ceremonial cósmico, ¿verdad? Que tiene que ver una cobertura de sensibilidad en el sacerdocio, vivir parte de esa magia, porque a veces se está actuando así, pues a veces he observado algunos maestros que lo hacen muy así, muy live, ¿verdad? Y hay otros que los veo que hay una entrega total. ¿Hay unas diferencias entre uno y otro? Es mi pregunta. Por eso decía que es importante el sacerdote, el rit. Ajá. A veces algunos, ojalá que no sean todos, pues, pero no le ponen mucha profundidad ni coherencia porque desconocen los principios de la ceremonia cósmica de una sesión de magia. Cuando uno entiende dentro de la magia como mago, ya es otra cosa, cambia su mente, su corazón, su energía, porque ya entra en otro nivel de responsabilidad. No solo es tratar de hacer un mecanismo común y corriente. Y a eso quisiera leerles esta parte que en el libro negro que dice el maestro, me parece muy instructivo en las páginas 118. Dice, los elementos esenciales de una ceremonia descansan en el empleo de un mecanismo del cual hay que volverse maestro para que aquel tenga una característica iniciática, pues de otra manera cae en un movimiento ordinario que sería tan poco valedero como si hubiera sido hecho por un profano ordinario. Entonces, no hay que caer en eso, no tiene que volverse maestro y no simplemente hacer una repetición que sería una ceremonia ordinaria. Lo que usted dice me parece bien por aclarar de que hay que hacerlo pues con toda la profundidad, con toda la entrega, con todo el conocimiento hondo de las fuerzas que maneja al hacer una ceremonia. Maestro, aquí cabe importante señalar que no todos los gurús son sacerdotes, ¿no? Hay que recibir el sacerdocio. Claro, hay, como dice el maestro, hay que ser ordenado como sacerdote y tener un permiso especial, una transmisión. El requisito es ser iniciado, sí, pero tiene que ser también ordenado como sacerdote. ¿Bien? Que eso es aparte, es otra ceremonia, supongo. Claro, sí, esa parte y darle pues esa transmisión de poder, que lo hace otro que ya tiene, lo transfiere. Puede ser una transmisión de poder psicológica, energética, y lo más óptimo sería espiritual, pero a veces no estamos todavía en el nivel
entonces solo es una transmisión psicológica, pues, ¿no? Diría yo, y energética, tal vez. Hay un comentario más, dice, el agradecimiento eterno al maestro Mario Talavera por su gran mérito de compartir la sabiduría milenaria con tanto amor y altruismo. Nos unimos a ese agradecimiento de verdad. Y no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues queremos, maestro, si me permite, como siempre, bueno, es una noche especial porque hoy cerramos Alicia. nuestro ciclo. Sí, adelante. Alicia, buenas noches. Agradecerle al maestro Mario su aportación muy interesante. Y ahora entiendo las palabras del maestro Pedro Enciso. Bueno, estuve algún tiempo con él antes de que partiera, y él mencionaba pues la importancia de tener esa honestidad y no nada más en el ceremonial, sino en el momento de dar un grado. Porque al final de cuentas es una responsabilidad, como dice el maestro Mario, independientemente de que, o sea, estamos hablando de una ceremonia, pero también estamos hablando que para alcanzar ese sacerdocio y todo, pues tenemos que pasar por un camino que es mediante la realización de esos grados. Entonces él mencionaba pues que no era nada más así de entregar un grado porque ya te lo mereces o porque eres mi amigo, porque ya te conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la responsabilidad tanto para el que recibe como el que da el grado es importantísima. Entonces, de alguna manera, entiendo ahora las palabras esas y me queda más claro lo que es el proceso de la ceremonia. Uno quisiera estar ahí en el altar haciendo la ceremonia por todo lo que implica, ¿no? Pero la responsabilidad, la verdad, sí es demasiado grande para uno, ¿no? Igual uno tiene la posibilidad de llegar a hacerlo, pero como dice el maestro, si no estás preparado, si no tienes la disciplina adecuada, los conocimientos, pues ahí te tienes a las consecuencias, pues del caos que pudieras tú causar al momento de hacer una ceremonia sin llevar los lineamientos que esta conlleva, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante y ojalá nos pudiera presentar, no sé si nos pudiera compartir en un archivo PDF la presentación que él tiene. Yo creo que eso se refería a Leo, y no tanto a la plática. Bueno, también a la plática, ¿no? Pero yo creo que como estuvo viendo algunas filminas y se brincó otras, entonces pienso yo que como que lleva un hilo. Entonces, yo creo que si ahorita vimos lo de la ceremonia, pero si vemos lo de los grados iniciáticos, yo creo que nos va a quedar mucho más claro. Yo le agradezco, maestro, esta presentación está muy, muy interesante. Y la verdad que esto bueno, para mí me queda muy claro y siento que llevando estos pasos desde lo mínimo, que es el antenaje que nosotros realizamos, o si no hacemos antenaje, pues cuando menos decir la oración universal, conllevamos a una responsabilidad también porque tenemos que decir la oración universal, pero conscientemente, no nomás decirla por decirla, ¿no? Entonces, si es así como dicen, en lo pequeño es en lo grande, entonces también uno tiene esa pequeña responsabilidad, tanto como los maestros que están haciendo su ceremonia, ¿verdad? En cualquier espacio de la tierra. Entonces, ojalá y nos pudiera compartir la presentación para no desbaratarle y eso en un PDF. Se lo agradecería mucho. Ya, voy a ver cómo lo hago entonces, no te preocupes, hermano. Ok, muchas gracias. Ya. Adelante, hermana. Está pidiendo la palabra María del Carmen Aguilar. Hola, buenas noches, maestro, y buenas noches a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecerles la plática. Para mí fue muy importante y me abre más los ojos con respecto a lo que es un ceremonial cósmico y los porqués. Una mujer no puede celebrarlo y por qué sí un hombre, que se debe a la polaridad. También, me agrada lo que comentó el hermano Ramiro con respecto al antenaje. El antenaje, los pasos que seguimos son 7 pasos y no sé si haya una estructura con respecto al devocionario para hacerlo de la manera correcta. Y otra duda que
tengo es acerca de cuando hacemos la oración de los 33 taos. Por ejemplo, yo pues pronuncio como voy leyendo, pero no sé si perjudique la pronunciación correcta o incorrecta con respecto a esta oración por los sonidos que se emiten. Y muchas gracias por todo y a todas las hermanas y hermanos por nutrir con tanta información y con tanta participación. Que Dios los bendiga. Okay. Sí, mira, en lo posible uno tiene que adecuarse a lo que el maestro dice, que hay que conservar la vibración de la lengua en la que él ha puesto. Y tratar de hablar, no el francés, pero sí al menos los sonidos tienen que ser lo más genuinos en cuanto a la pronunciación. Pero también saber el significado, porque si no haríamos algo que no entendemos. En el devocionario debiera estar, y eso yo particularmente lo tengo, en castellano y en francés, pero yo lo leo en francés, pero sé qué cosa significa. Y eso no es difícil, saber qué cosa está significando cada paso que doy. Porque el maestro dice que hay que respetar la lengua original para que contenga las vibraciones, y hay que hacerlo eso, ¿no? Algunos creo que leen en castellano o en el idioma que corresponde, pero hay que empezar a tomar en cuenta que es el idioma madre, en este caso de lo que ha sido hecho con francés, y luego pues el significado para poder entenderlo. Maestro Mario, ¿usted tiene un devocionario ya siguiendo los lineamientos que deja el maestre? Bueno, es el que yo utilizo en la ceremonia, ¿no? Ah, ok. Que uno tiene que, toda la Es que preparación ha de los tenido algunas momentos, sí. variaciones en algunas instituciones, ¿no? Bueno, Sí, claro, hay que evitar esas variaciones porque hay que adecuarse a la enseñanza del maestro. Si bien es cierto, los discípulos directos, primero, segundo, tercero y cuarto, o los discípulos de los discípulos, tienen injerencia, pero el maestro es el centro, entonces hay que adecuarse a él. Por algo es uno discípulo del instructor mundial, ¿no? Y si no, pues entonces estaríamos así deformando un poco, porque ya hacemos nuestro criterio, mejor formemos una institución aparte, de diferente forma, escribamos libros y hagamos una cosa paralela, como hay otras órdenes hindúes o chinas que tienen la misma contenido espiritual, pero no tienen que ver con la forma de la Gran Fraternidad Universal. Entonces, yo creo que hay que evitar en lo posible hacer esas deformaciones o cambios que el maestro no lo ha autorizado, ¿ya? En lo posible. muy bien, maestro. Le comenta Margarita González, muchas gracias, maestro Mario Talavera, por compartir su tiempo y sabiduría. Pax y servicio para los Oscaris que nos están acompañando también, muchas gracias. Pax y servicio. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, y si no, pues sería pedirle al maestro, como siempre, ¿verdad? Deme unos segundos nada más para invitar a nuestros hermanos a las actividades del resto de la semana y pedirle que nos honre cerrando esta charla con una reflexión, un pensamiento, una enseñanza. Bueno, queridos hermanos, esta es nuestra última charla del año. Fueron 11 meses muy gratificantes, agradeciéndoles a todos su presencia, su apoyo, a la Gran Fraternidad Universal, a la Orden del Aquarius, a la misión de la Orden del Aquarius que abre estos espacios, sin ningún otro objetivo más que compartir, brindar, dar herramientas para que ustedes se lleven todo aquello que les pueda servir, principalmente para su desarrollo interior. Ahora sí, maestro Mario, de verdad, un agradecimiento infinito, de verdad, por su buena disposición, por su buena voluntad, por compartirnos, estar siempre dispuesto a compartir, a servir con esa congruencia de que un venerable Satarjat, con esa cruz, pues tienen ese compromiso de estar con nosotros, de acompañarnos, de guiarnos. Gracias infinitas. Y lo invito a que nos cierre esta charla. Hónrenos con una enseñanza. Se lo vamos a agradecer. Bien, quisiera cerrar esto con lo que el maestro dice, que el oficiante cierra entonces su ritual y hace una ceremonia, una oración final por sí mismo. Dice así, como yo lo voy a tomar. Gracias, oh Señor, por haberme permitido servir una vez más a la causa de la Gran Fraternidad Universal, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Pax, hermano. Pax. Pax. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Muchas gracias.
Gracias, Gracias, maestro. buenas noches, a todos, gracias. muchas gracias. Gracias, reverendo. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, Alicia. A todos. Adiós. Taxi servicio. Adiós, buenas noches, Servicio. taxi servicio. Gracias.